Hoy quiero continuar, iglesia. El viernes empezábamos una serie que hemos llamado Tiempo de Cumplimiento. Y por alguna razón puse palabras ahí. Solo crees, pasará. Si Dios lo dijo, lo hará. Solo di que sí, es tu tiempo, ¿sí? El milagro es tuyo. Porque el tiempo de cumplimiento de Dios para nosotros decíamos el viernes, es un reloj del cielo. No es un reloj de nosotros, no es un tiempo nuestro. Y quería recalcar un poco eso y repasar esto, porque es importante que lo llevemos siempre en nuestra vida. Si no pasa, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Si no sucede, es que Dios no está trabajando. No, Dios trabaja en el invisible, en el silencio. Y esa es la parte más poderosa de Dios. Que cuando no se ve nada, es ahí donde el enemigo piensa que Dios no está haciendo nada. Pero no, de repente Dios viene y ¡pum!, sorprende. Y aún las tinieblas se quedan sorprendidas de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Así que recuerden, este tiempo en el cual Dios hablaba a nuestra vida, un tiempo de cumplimiento para nosotros como iglesia. Hablaba con una familia hace un tiempo, unos días atrás, y le decía: muchos de ustedes o muchos de nosotros llegamos al tiempo de cumplimiento. Y no es porque venir aliento de vida Dios va a cumplir algo, no, es que Dios ya lo había hablado en otro tiempo. Y a pesar que lo había hablado hace 5 o 6 años, Dios tiene un tiempo para esto. Y a pesar que han pasado 5 años, 10 años, no es que usted haya llegado a aliento de vida y por eso lo va a hacer aquí, no. Es que Dios tiene un tiempo para nosotros. Y si Dios habló una palabra para nosotros, que es un tiempo de cumplimiento, es porque creemos que alguien empezará a salir de esa sala de espera y empezará a ver lo que realmente Dios va a hacer con nuestras vidas. Amén. Hoy quiero, a través de esa serie, dar un mensaje que se llama La fe que se mueve. La fe que se mueve. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor, 14. El libro de Éxodo, capítulo 14. El libro de Éxodo, capítulo 14. Ahí rapidito, usted solo abre su Biblia y en el segundo libro, ahí pum, ya llegó a Éxodo. Amén. La fe que se mueve. Capítulo 14, versículo 10. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Oiga lo que está pasando acá. Se asustaron, estaban en pánico, y como no tuvieron cómo reclamar, en el 11 dice: y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Por qué nos has hecho eso? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? 12. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Mira el reclamo. Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Mire qué tremendo esto. Quiero que usted vea el lenguaje del pueblo que hoy estaba recibiendo un cumplimiento, que la profecía estaba cumpliéndose, que Dios diría que salvaría a su pueblo de esclavitud durante esos 400 años. Y hoy, en el momento que se está cumpliendo la promesa, la gente está renegando. Israel está diciendo: oye, ¿qué pasa contigo, Moisés? Era mejor quedarnos allá. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor, misericordia. Hoy, al compartir tu palabra en medio de esta línea, Señor, de mensajes, estoy seguro, Dios, que traerás en nosotros un mover de fe.
Un mover, Señor, donde active algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Que nuestros pies empiecen, Señor Padre, a caminar. Que nuestras manos empiecen a mover. Que nuestra boca empiece a hablar, Señor, promesa. Y que hoy a través de esta palabra, Señor, podamos este hermoso domingo llevar una palabra en nuestro corazón para el resto del día y de esta semana. Creyendo, Señor, que hay un cumplimiento para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, gracias. Note entonces esto. Israel, al final, después de 400 años, al final, se cumple una palabra. Y el cumplimiento se da. Y entonces Dios espera, y dijimos el viernes, esperó 40 años preparando un hombre en un desierto para que después regresara del lugar a donde había salido, donde había crecido, y usarlo para liberar a un pueblo que había sido esclavo por 400 años. Mas sin embargo, cuando Dios hace lo que tiene que hacer, en el camino empieza el pueblo a ver lo que no tenía que ver, y empezó a hablar lo que no tenía que hablar. Y a pesar de esos momentos que hoy hablamos, la fe que se mueve, traté de poner un mapa donde Moisés iba con el pueblo, para que usted se edificara conmigo. Yo soy muy visual, perdóneme, pero soy muy visual. Tengo que ver para poder entender. Y entonces la fe, me tiene que se mueve. ¿Por qué una fe que se mueve? Lo que Dios estaba tratando de hacer con un pueblo era preparar un camino de bendición o de milagro. Él había preparado un hombre 40 años para que fuera a Egipto, pero ya había preparado un camino. Porque cuando usted empieza a leer la historia de cómo Israel salió, dice que Dios tuvo que cambiarles el camino, porque por el camino que los iba a llevar primero habían unos enemigos, y no los llevó por ahí porque podría que tenían miedo, y por el miedo se iban a regresar a Egipto. Por eso les cambió el camino y los llevó por otro lado. Pero a pesar de eso, a pesar que el pueblo, la palabra usted la historia la conoce, dice que Dios empezó a hablarle a Moisés. Dijo: voy a endurecer el corazón de Faraón, y voy a tratar, ¿me entiendes?, de que todo esto pase. La Biblia dice que cuando Faraón volvió en sí, se dio cuenta del por qué había dejado y libre al pueblo. Y dice que se endureció, se enojó, y llevó muchos hombres, ¿me entiendes?, para poder agarrarlos. Y la palabra ahí entonces en el 10 dice que cuando apenas los estaban alcanzando, Israel empezó a llenarse de pánico. Ahora yo quiero que usted vaya viendo conmigo, y quiero que vaya, me ayuden con la primera imagen. Hay una fe que responde a una voz. Cuando hay una fe que se mueve, cuando hay una fe que está, me tiene por avanzar, lo primero que tenemos que hacer es empezar a afinar nuestro oído, nuestro corazón, para poder escuchar la voz de Dios. La fe se mueve cuando empezamos a escuchar lo que Dios está por hacer, y no por lo que está, ¿me tienes?, los demás haciendo. Aquí la parte de que vemos del pueblo es que la fe que ellos habían, o Moisés había inyectado en ellos, parecía ser buena. Pero vemos el resultado, porque ellos empiezan a decirle: te dijimos, déjanos en paz, no nos saques de aquí, no nos molestes. Eso quiere decir entonces que mientras Moisés les decía, el pueblo no quería salir, el pueblo no quería ser parte de la libertad que Dios ya había preparado. No querían ser parte de esto. Pero había un momento dado que Moisés había escuchado una voz, y tenía que esa voz mover la fe, no solo de él, sino de un pueblo. Y esta es la parte que queremos compartir hoy con esto. Que nosotros como iglesia, mientras estamos queriendo tener un cumplimiento de Dios, necesitamos, iglesia, necesitamos aprender a afinar el oído de nuestro corazón. Necesitamos escuchar a Dios cuando Él dice algo. Uno de los momentos difíciles, creo, de la iglesia, siempre lo digo, y es que nos relacionamos con eso, es que nos cuesta escuchar a Dios. Nuestra vida está llena de ruidos. Nuestra vida está llena de tantas cosas.
Y a veces nuestros planes no son malos, nuestras ideas no son malas, nuestros deseos no son malos. Pero por encima de tus deseos, de tus sueños, de nuestros momentos, hay un deseo mayor, que es el de Dios. Y a veces por el tanto ruido de nuestros momentos en la vida, no tenemos tiempo para escuchar a Dios. ¿Sabe qué he descubierto durante este tiempo en el caminar del cristiano? Y es que el cristiano sí quiere sentir la presencia de Dios. Es que el cristiano sí quiere ser ungido por Dios. Es que el cristiano sí quiere ser tocado de una manera poderosa por Dios. Pero lo que menos hace el cristiano es tratar de aprender a cómo escuchar a Dios. Y durante todo el tiempo me he dado cuenta de eso, de que la iglesia anhelamos, sí, el toque de Dios. Pero yo siempre he dicho eso: cuando Dios viene a tocarte y tú anhelas que Dios te toque, es porque hay algo que tiene que cambiar, es porque algo tiene que mejorar, es porque algo tiene que meter y arrancar de raíz. Porque Dios no solo te va a venir a tocar para sentir bonito, aunque se siente bonito, aunque se siente algo poderoso, aunque se siente algo fuego, aunque se siente algo que uno no quisiera salir de ahí. Pero en el entrar al momento con Dios y salir como entré, hay algo que no me está cuadrando. Hay algo que no cuadra. Porque el escuchar la voz, el llegar a ese momento, me hace no solo escucharla, sino obedecer. Mueve algo en mí, mueve una fe en mí. Y es lo que nos está enseñando la palabra. Si en el tiempo de cumplimiento de Dios yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, no hay dirección a dónde ir, no hay dirección cómo hacer, no hay dirección de cómo conducirme en la vida cristiana. Si el Espíritu Santo es la voz nuestra ahora en este tiempo, ¿cuántos estamos atendiendo a la voz del Espíritu Santo en este tiempo? Porque sí sentimos y creemos que es Dios, pero ¿realmente es Dios haciéndolo en nosotros? Porque de repente usted puede hacer algo pensando que es Dios y pum, se equivocó. Ahora, no es malo equivocarse, no me malentienda, pero llega un punto donde uno tiene que afinar el oído, el corazón, para poder saber que esa voz, ¿me entiendes?, que Dios está dando, va a mover mi fe. ¿Cuántos se saben ese versículo famoso de Hebreos 11:1? Fue la fe que, la convicción de lo que se espera. Es algo que no se ve, pero que con certeza, con seguridad estoy esperando. Y esa parte de escuchar la voz de Dios ya no produce muchas cosas de fe en nosotros. Por eso es que estoy hablando de esta parte, porque el escuchar la voz de Dios nos lleva a un cumplimiento, a un mover. Porque si yo quiero de Dios, pero esa presencia no me mueve, no me empuja, no me lleva a ser mejor, hay algo que está pasando conmigo, no con Dios, sino conmigo. Porque cada vez que Dios viene y te toca, la fe se produce, y la fe lo que hace es que te empuja. Que aunque no se ve, yo sigo caminando creyendo que va a pasar. Y esa es la parte que Dios nos está llevando. Cuando vemos, la fe responde a la voz. ¿A qué voz? A la voz de Dios. Cuando Dios está tratando de que tú obedezcas en la fe, vas a tener que escuchar la voz de Dios. Porque la fe trae entonces convicción. Convicción. Mire lo que dice en la escritura. Ustedes saben esto. Abraham era una de esas personas que se llamó el padre de la fe. Por lo mismo. Porque mientras Abraham estaba en su casa, Dios viene y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Es tiempo. Llegó la hora. Y necesito que salgas y dejes tu casa, tu ciudad, tu pueblo, y vete a donde yo te llevaré, a la tierra donde yo te pondré. Abraham hubiera podido decir: ¿que no me puedes usar aquí? Que no, si vas a hacer lo que vas a hacer conmigo, que no lo puedes hacer aquí en esta tierra. Note lo que estoy diciendo. A veces queremos que Dios obre, pero que Dios obre donde nosotros queremos, a como nosotros queremos, a como nosotros pensamos. Por eso hay muchas personas que dicen: no, yo creo que
que si me voy a la otra iglesia, a lo mejor Dios sí me puede usar allá. Y si me voy al otro lugar, y si me voy a otro estado, y si me voy a otro lugar, a lo mejor Dios sí me puede bendecir. Si es Dios, Dios lo va a hacer. Si has escuchado la voz de Dios y has sabido que es Dios, tu fe te va a mover a cumplir esa voz. Pero cuando tú te mueves sin haber escuchado a Dios, entonces es donde nosotros aprendemos a tener errores y a darnos topes en la vida. Entonces todo cristiano pasamos por eso, porque estamos aprendiendo, porque la fe se practica. La fe no nace en la mañana y wow, ya tengo fe. Aunque es un don de Dios que Dios nos dio, la fe se tiene que practicar, la fe se tiene que ejercitar. Si la fe no se ejercita, se queda débil. Si usted no levanta, no hace ejercicio, no hace nada, se va a entumir, se va a quedar todo tieso. La fe es igual. La fe se tiene que ejercitar. Y Abraham fue uno de esos personajes que tuvo que ejercitar la voz, ¿me entiendes? Y ejercitar la fe, y que fuera a una tierra donde él no conocía, pero le creyó a Dios. Y usted ve el resultado de Abraham. Usted ve la historia de Abraham, ¿sí? Ahora, la fe no necesita un plan detallado. La fe no necesita que Dios te diga: mira, aquí te vas a ir a la esquina, vas a dar una derecha, en la luz verde te esperas un rato, y cuando ponga, me tienes a verde en la otra calle, o rojo, te pasas aquí. No, la fe no necesita un plan detallado. Y eso, en el cumplimiento de Dios, es que lo muchos estamos esperando. Que Dios nos detalle paso a paso cómo es que tenemos que ir, obedecer. La obediencia no tiene detalle. La obediencia simplemente se hace. La fe no te dice cómo la practicas, pero Hebreos 11:1 nos dice que es algo que se espera, que se cree. Y esa parte del cumplimiento de Dios, y si me van al título, por favor. Si esa parte de una fe que está por moverse en nosotros, o se está moviendo en nosotros, tenemos que practicarla, tratando de creer que no hay un plan detallado, no hay una instrucción que Dios se está dando. Simplemente se está diciendo que viene un cumplimiento para ti. Si Dios, me dije el domingo, si Dios te está poniendo el orar, el buscarle, el creerle a su palabra, el empezar a hacer cosas que no hacías antes. Si no tienes práctica de oración, empieza a hacerlo. Si no tienes práctica de algo que se acerque a Dios, hazlo. Porque eso es parte de lo que Dios empezará a mover a través de nuestra fe. La fe ya está en nosotros. Todos nosotros tenemos fe. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la fe no se está practicando. Y porque no se practica, las cosas no se están viendo. Y la práctica para nosotros como pastores, y ustedes como iglesia tendría que hacerlo, pero nosotros como pastores hemos visto hoy en esta parte de esta construcción de bendición o proyecto de bendición, cómo es que Dios ha estado obrando. Hemos creído, pastora, sabes que esto y esto, y de repente, pum, pasa algo. Y la gente que esperábamos que nos ayudaran, nos cerraron la puerta. Note cómo trabaja Dios a través de nuestra fe. Porque yo decía, no, pues voy con esta persona, le toco la puerta y le digo, sabes que ayúdanos, y de repente, pum, se cerró la puerta. Y uno decía, wow, ¿y ahora? Y de repente tocamos la otra puerta y mandaba mensajes, fotos y esto. Yo solo miraba que lo leían y no me contestaban. Y decía, qué tremendo. Pero es que es la fe, es la voz de Dios la que no nos hace quedarnos estancados, sino ir creyéndole a Dios, que Dios puede mover y moverse de diferentes maneras. Es que Dios es tan poderoso, iglesia, en la manera en que lo hace. Es tan poderoso, me tiene, en manera en que nosotros podemos creerle a Él. Por eso es que la fe, dije hace un momento, no necesita algo detallado, ni necesita tampoco una instrucción. Porque si estás esperando instrucciones, va a ser fácil. Y es más, a lo mejor hasta ni fácil. Porque decía la otra vez, imagínate que Dios te muestre lo que va a pasar contigo, conmigo esta semana. Muchos de nosotros nos asustaríamos. A nosotros nos entraría miedo.
como Israel, se llenaron de pánico cuando vieron cerca a los egipcios. Por eso es que Dios no da muchas instrucciones, por eso es que muchos detalles no caben en nosotros, porque aunque Dios lo detallare, no le vamos a entender. Porque la fe no se mueve con detalles, se mueve, por creerle a quien lo dijo. Y eso es hermoso cuando nosotros empezamos a caminar. Yo quiero que me lleven a la otra imagen, por favor. Note esto, el peligro de una mentalidad que tenían de Egipto. Israel dice, cuando vieron ya cerca la situación, cuando vieron los egipcios cerca, ¿qué es lo primero que dijeron? Te dijimos, Moisés, te lo advertimos, ¿para qué nos sacabas de ahí? Que no había muchos sepulcros, ¿me tienes? Para morir en Egipto. Que no te dijimos y te advertimos que nos dejaras en paz, que no nos molestaras, que era mejor morir como esclavos que morir en un desierto. Miren el lenguaje que estos hombres y mujeres están hablando en ese desierto. Mientras ellos ya habían dejado una tierra de esclavitud, todavía tenían una mentalidad de Egipto. Mientras ellos estaban siendo libres de 400 años bajo un poder, un dominio, hoy estaban caminando hacia su bendición, hacia el camino de su milagro que era Canaán. Mas sin embargo ellos dijeron, yo prefería morir en Egipto que ir caminando hacia donde no sé a dónde voy. Y esa es la traición de cuando uno no tiene fe. Cuando la fe no se está moviendo, cuando la fe no está llevando a un punto, ¿me entiendes?, donde le creemos a Dios, en el camino nos desanimamos. En el camino empezamos a tener mentalidad de esclavitud. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y la mente empieza a traicionarnos porque la fe empezó a nublarse, porque la fe empezó a decaer, porque la fe ya no empezó a ser el motor que nos movía en algún momento. Te pregunto hoy, y me gustaría que alguien me contestara, pero solo lo voy a preguntar: ¿qué te mueve venir los domingos en la mañana? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve, me tienes, venir a la iglesia? ¿Por sentir la presencia de Dios? Amén, gloria a Dios. Pero voy y repito otra vez, y perdónenme, no soy legalista, no soy religioso, no soy nada, solo quiero meterte a una certeza. Es que solo sentir la presencia de Dios no basta. Necesitamos ser cambiados. ¿Usted sabe cuántas miles de personas van a una iglesia domingo hoy a solo sentir algo? Esas mega iglesias que entran miles y miles, donde iglesias tienen 4 o 5 cultos al domingo, y toda esa gente, la mitad o más de la mitad, solo sintieron algo y se fueron. Pero empieza el lunes otra vez y viven la misma vida de siempre. Dios no vino, no murió en la cruz y resucitó de la cruz, o de la tumba, perdón, solo para sentirnos o hacer que nos sintamos su presencia. Él vino a transformar, Él vino a cambiar, Él vino a limpiar, Él vino a eso. Y si nosotros entramos a una certeza de lo que quiero con Dios, mire, yo sé que usted quiere unción, yo sé que usted quiere un toque de Dios, amén, yo también. Pero si Dios me va a tocar, ¿para qué me va a tocar? ¿Se da cuenta? Si me va a tocar, ¿para qué me va a tocar? Bartimeo dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Recibir la vista? ¿Qué quieres que haga? Me tiene por tuyo. Es que es sordomudo. Es que el toque de Dios lleva un porqué. La presencia de Dios se manifiesta un porqué. Cuando tú le adoras, cuando en medio de la alabanza tú le estás adorando, bendiciendo al Señor, hay una presencia de Dios que te abraza para fortalecerte, para animar tu espíritu, para que tu fe, me tienes, no decaiga. Esa presencia de Dios por sí sola hace que tu espíritu se mantenga fortalecido. Pero ya cuando Dios viene y empieza a tocarte, ¿sí?, las cosas empiezan a cambiar. Literalmente empieza. No lo digo yo, está escrito. ¿Sí? Está escrito.
Es parte de lo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Si queremos, tener una mentalidad diferente, vamos a tener que abandonar la mentalidad del pasado. Y eso es lo que el deseo de Dios a donde nos quiere llevar. Yo no estoy predicando legalismo aquí, yo no estoy predicando religiosidad. Estoy tratando de hablarle a un pueblo que estoy seguro que anhela conocer aún más a Cristo. Pero para eso vamos a tener que abandonar ideas. No hay nada más peligroso a un cristiano que todavía tenga una vida en un círculo. Porque Dios puede acercarse, dije la otra vez. Dios puede moverse, pero nuestra mentalidad muchas veces nos va a traicionar. ¿Sí? Porque es tremendo esto. Yo dije hace un momento, el pueblo es libre, físicamente iban hacia su bendición, pero su mente estaba todavía esclava, amarrada. ¿Sabes cuántos llegan los domingos en la mañana y sus cuerpos están libres, aplauden, pero su mente está esclava? ¿Sabes cuántos levantan manos en la iglesia o cantan una letra, pero al salir su mente sigue atada? Y esa es la idea por la cual Dios trae una palabra como esa en un cumplimiento para nosotros. Dios mismo nos manda que no tenemos que renovar nuestra mente, que no nos conformemos con lo que estamos viviendo, sino dejar que Él renueve nuestras mentes. Cada vez que nosotros dejamos que Dios renueve nuestra mente, empezamos a soltar una vida pasada. Pasa algo y te recuerda quién te traicionó, quién te hizo, quién el otro, y tenemos una mentalidad muy atada que no necesitamos tener eso. Usted y yo hemos llamado a ser libres o a libertad. Ya no podemos. Ahora, si en un momento dado llegara a pasar, declara que tú tienes la mente de Cristo. Mire qué tremendo, no voy a ir a detalles, pero mi esposa y yo anoche tuvimos un sueño casi parecido. Y lo primero que empezamos a hacer fue a reprender. En el nombre de Jesús reprendemos todo pensamiento del diablo sobre nosotros. Reprendemos, no tienes toda idea del diablo que quiera venir sobre nosotros. Pero qué raro, no raro, es que aún en el ambiente, mientras usted duerme, el diablo no para. Y exactamente tenía que ver un poco parecido con el sueño de ella, con el mío. Y yo decía, qué raro. Pero si yo me quedo solo en el raro y no me pongo a reprender, entonces el diablo va tomando posesión en nuestro pensamiento. Y no hay nada peor que un pensamiento se haga nido, porque haciéndose nido te lleva a una acción. Y esa parte es la que Dios quiere para nosotros. Ese conflicto de ser libres físicamente, pero atados espiritualmente. Tenemos que soltar esas ideas que siempre nos han estado. Mire, hay personas que caminan en la vida y tienen problemas de identidad. Cuando llegas a un momento dado donde otros crees que te pueden opacar, empiezan a actuar de una manera equivocada, porque sienten que otros los opacan y su identidad es como, y eso se llama ego. Y si tu mentalidad tiene que ver con eso, tienes que soltarlo, porque a ti nadie te humilla, a ti nadie te pone abajo. Tu identidad es hijo de Dios y tú estás en un nivel donde otros no están. Y no porque no tengas, ni porque te falta, ni porque te sobra. Es que tu identidad es de Cristo. Y tienen muchos problemas. Por ejemplo, hay gente que todavía trabaja con la ira, con el celo. Que a Gálatas habla de que son obras de la carne. Y esas obras de la carne no atan solo mi cuerpo, sino atan mi mente. No levanten la mano, porque si no se van a echar de cabeza. Pero hay personas que de repente están con su teléfono. ¿Sí? No lo van a tomar porque sé que muchos me han platicado de eso, pero no es por ustedes, sino por otras personas. ¿Dónde estará mi mujer? ¿Dónde anda? Y lo empiezan a revisar, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está mi mujer? Y ya la ven donde viene el carrito, ¿no? Hasta le ponen el color de carro para que... ¿Se ha visto esas personas que están todo el tiempo viendo a dónde está la mujer?
pobre mujer solo se pasó de la cocina a la sala. ¿Y qué estás haciendo en la sala? ¿Sí? Yo conocí unos jóvenes una vez que de repente se empezaron su relación. Yo miraba que se miraban, ¿y dónde está? Y entró a la tienda, y entró allá, y entró allá. ¿Sabe qué? A veces eso se puede volver una idea en la mente y empieza a maquinar. A maquinar. Y cuando el diablo sabe que tu mente empieza a maquinar, ¡pum!, te atrapa. Te atrapa. Y entonces esa es la parte que muchos son libres, cantan, aplauden, pero todavía siguen siendo atados en su mente. Y esa potestad que amarra, que domina la mente, cuando no es Cristo, hay muchos pensamientos malos, de venganza, de ira, de celo, de contienda, de división, que es lo que habla Gálatas. Toda obra de la carne, porque eso es lo que está trabajando. Ahora, si todo eso está trabajando en nuestra vida, quiere decir que lo que está dominando a nuestra vida no es el Espíritu Santo, no es una fe empujándonos, sino es un espíritu del diablo tratando de dominar nuestra vida. Ustedes son de las personas que si le dicen una cosa, usted dice dos, y si le dicen tres, usted va a decir cuatro. No, la Biblia dice que Él nos llamó a ser pacificadores, no destructores. Cuando tú eres de los que me tienes, dice, no, a mí me dicen una, yo digo dos. No, iglesia, esa mentalidad no te va a llevar a ningún lado. Como le decía la otra vez, imagínense cómo es haber sentido ese predicador que subió y que le sacó el dedo a esa señora, y sabiendo que la hermana estaba sentada ahí. ¿Cuántos de ustedes me tienen, se les pasa un carro y ta? Pero eso es normal para ustedes. No es normal, porque hay un pensamiento que domina nuestra vida. Por eso es que Egipto representa ese mundo. Pero el pueblo de Israel no entendía que ahora éramos libres, que ahora ya no habían 400 años de esclavitud, sino por fin eran libres. Nosotros no nos hemos dado cuenta muchas veces que caminamos en borracheras, en la calle, hicimos maldad, hicimos esto, hicimos lo otro, y ahora ya somos libres. Pero seguimos a veces actuando como que si estuviéramos allá. Seguimos pensando como que si estuviéramos allá. No es malo, no me malentienda, por favor. Pero hay personas que todavía añoran de repente. Y eso es un espíritu malo. Ay, como quisiera escuchar unas cancioncitas de ahí de Vicente Fernández por ahí. Una de esos de Los Temerarios. Aunque usted pareciera que no tiene sentido, de Los Broncos. De no sé quién más. De Maná o no sé quién. De Los Terrícolas, de allá de los. Bueno, eso ya me fui hasta allá. De Chayanne. Menudo. Topollillo. Pareciera que no tuviera mucho sentido. Pero créame, iglesia, que hay personas todavía que en el secreto o ahí escondidito tienen su secret playlist. Y lo digo en primera mano. Conocí muchos cristianos, hijos de pastores, gente que tenían su secret playlist. Y yo decía, ¿qué es eso? Y de repente me dijo, no, pues esta es la música que mi papá escuchaba antes y a mí me gustó. Y la ponía. Y de repente se empezaba a escuchar esa de hay luto en mi alma, no sé qué otra. Y pareciera que es algo, pero cuanto más vida le das a eso, tus pensamientos empiezan a ser dominados.
Les cuento algo que en algún momento les conté a la iglesia. Muchos de ustedes saben esto, pero quiero compartirlo como testimonio. Y es que yo estaba trabajando en un taller, si se los dije la otra vez, y de repente cambiaron de secretaria. Esta secretaria venía todos los días, se me pasaba así y me decía: hueles rico. Mire cómo empezó: hueles rico. Y yo siempre, bueno, mi esposa me conoció, en mi trabajo siempre usé mi uniforme bien fajadito, bien, trataba de ser bien limpio en mi trabajo, a pesar que usábamos pintura. Pero siempre andaba metida. Y entonces empezó ella todos los días: ahí viene el que huele rico, ahí viene el que huele rico. Parecía una broma y toda la gente conocía quién era. Los muchachos, algunos: no, él nunca te va a hacer caso porque es cristiano y que esto y el otro, y él no podría pecar. Y ahí. Pero poco a poco, durante unos 2 meses, eso se empezó a hacer como una gota. Pa, 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 pa. Como a las 2 semanas, ella ya no solo pasaba, sino de repente llegaba por atrás y me abrazaba. Note esto: una mujer casada con 3 hijos. ¿Y sabe qué era la reacción? Siempre, porque uno cuida el testimonio, uno era: suéltame, ¿no? Hazte a un lado o algo. De repente empezó, como a las 3 semanas, empezó un pensamiento: ¿y qué si hago esto? ¿Y qué si la invito a un café? ¿Y qué si me voy a sentar con ella a hablar? Porque ella me decía, un día de esas tardes, que era un viernes, nos estaban pagando. Me dijo: ¿sabías que mi esposo se va a ir a Las Vegas? Yo puedo dejar la puerta abierta para que tú llegues. Y yo decía: no, hoy tengo culto, tengo que ir a la iglesia. Dijo: no puedes faltar. Digo: no. Era una lucha. Oiga, yo podía reaccionar como un verdadero creyente, pero aquí había una lucha fuerte. Recuerdo que esos viernes llegué a la iglesia porque ya no aguantaba. Decía: no, yo no quiero caer. La verdad, yo no quiero caer. Y de repente le digo al pastor: pastor, quiero hablar contigo. Le digo: ¿qué pasó? Fíjate que esto y esto ya está pasando y ya van 3 semanas. Ya es casi un mes me tienes poniendo esto. Y le digo: ¿qué hago? Me dijo: lo vamos a poner delante de Dios. Y que esa mujer, si es necesario, que la corran. Y empezamos a orar en la oficina y le declaramos. Me recuerdo que dijimos esto: Señor, aparta ese espíritu que está tratando de desviar lo que yo soy. Y empezamos a clamar. Mire, ese fue viernes. Sábado oramos, el domingo oramos. Cuando llego el lunes al trabajo, lo primero que me dice el patrón es, nos reúne y nos dice: hay un anuncio que la persona secretaria que estaba trabajando con nosotros, esta semana le encontraron una enfermedad en su vientre y por esa razón va a tener que ausentarse y ya no va a trabajar aquí porque la van a inducir a una cirugía y no va a estar. Su recuperación creo que como de 4 meses. Cuando yo estaba escuchando eso, literalmente sentí que algo, porque yo creo que si hubiera pasado una semana más, yo caigo. Pero como, miren, yo este testimonio siempre lo traigo y lo recalco porque pareciera que uno, por ser espiritual, uno no puede vencer. No puedes hacerlo, pero la carne te está luchando, la carne está batallando. Pero también hay un pensamiento que se está haciendo nido. Y si no eres libre de ese momento, cuando yo escuché que el patrón estaba diciendo que esta mujer ya no iba a llegar, yo llegué a la iglesia, le llamé al pastor y le dije: pastora, que no sabes qué pasó. Y le conté el testimonio que para mí era una gran victoria. Para mí en lo personal, quizás no para nadie más, pero para mí en lo personal era la gran victoria. Porque yo no sé, Dios tuvo que venir con esta mujer, ponerle una enfermedad, llevarla a que le hicieran cirugía y no verla más. Mire cómo es que Dios hace. Pero estás peleando con algo, me tienes batallando con un pensamiento y en vez de rechazarlo, lo estás alimentando. Una de las cosas, nosotros como seres humanos, más que todo para los varones, va esto:
Hay luchas espirituales, mentales que no compartimos con otros y estamos batallando en silencio. Aprendí ese día que llegar con mi pastor y decirle lo que sentía, tenía un respaldo de alguien que me iba a ayudar a orar. Pero hay pensamientos que no compartimos porque dirán, no, nos van a juzgar. Van a decir que soy pecador. Ahora, ten cuidado a quien se lo dices también. Pero hay luchas mentales que no nos han dejado avanzar, que no nos han dejado ver la gloria de Dios, porque los estamos alimentando o los tenemos en un stand-by, ¿no? Como se dice, una espera. Ahí, a ver qué pasa. No va a pasar nada si tú no lo empiezas a reprender. No va a pasar nada si tú no lo compartes con alguien de confianza. Iglesia, lo que, mire, estamos preparando unos mensajes que tiene que ver con lo que el diablo no quiere que tú sepas. Y una de esas cosas que el diablo no quiere que tú sepas es que tienes gente con quien contar, que tienes gente espiritual con quien ir y compartirle tus momentos. Porque uno puede vencer, pero dos es mucho mejor. ¿Sabe por qué la iglesia muchas veces es abandonada? Porque nadie queremos, ¿me entiendes?, acercarnos con otros. Yo sé que no todos tienen la capacidad para orar contigo. Pero si tú tienes y dices, pastor, tú has pasado por esto, yo quiero compartirte esto. Ven, háblalo, sé libre de ese pensamiento. Y estoy seguro que Dios te va a dar la victoria, como me la dio a mí en un momento. Pero no guardes ese pensamiento, no guardes, ¿me entiendes?, esa manera en la cual te está impidiendo ir hacia la bendición donde Dios tiene un cumplimiento para ti. Que ese pensamiento ya no se apodere de tu caminar, porque cuando tú intentas caminar hay un pensamiento que viene. Mire cómo es el diablo. El diablo conoce bien tu deseo de servirle a Dios, de amar a Dios, de sentir a Dios. Y cuando tú lo intentas en tu fe, el diablo boom, viene y ataca tu mente y te vuelve a paralizar. ¿Sabes cómo esos conejitos cuando le pones la luz en la cara? No se mueven para nada, se queda. Así es muchas veces nuestra vida. El diablo sabe cuándo nos tiene que relampaguear, quiere poner ahí ese pensamiento para quedarnos estáticos, ¿me entiendes?, y no caminar. A pesar que nuestro espíritu tiene un deseo de Dios, a pesar que nuestro espíritu tiene un anhelo de conocer a Dios, hay un pensamiento que ataca todo el tiempo nuestra mente y nos queda paralizados. Sí es cierto, sí es cierto. Es parte de nuestra vida, iglesia. Ahora, si usted no ha tenido un pensamiento en su vida, si usted no ha sido atacado en su pensamiento un día, no sé si usted es de otro planeta, pero todos hemos sido atacados de aquí. Sí, todos hemos sido atacados de aquí. Y si nosotros no sabemos venir y rápidamente diferenciar ese pensamiento, lo vamos a dejar ahí descansar. Y cuando el diablo pueda, lo va a activar. Y luego descansa. Y otra vez. Y así, y así. Y parecemos como unos robots dominados por un pensamiento, cuando Dios nos ha llamado a libertad. Imagínense que uno si sintiera culpabilidad de todo lo que ha hecho en la calle. No, pues yo no estaría aquí, ¿me entiendes? Dicen, ay, yo le fallé a Dios. Aún en el cristianismo le fallé a Dios. Pero esa parte a mí no me va a detener, porque mi pasado, dijo pastor una vez, mi pasado no define mi presente, ni el mañana tampoco. Porque el cumplimiento es de Dios. Aunque yo le fallé ayer, Dios es misericordioso para perdonarme. Porque Dios es bueno para levantarme. No importa lo que hiciste ayer, no importa en lo que te equivocaste ayer, no importa en la parte que funcionaste ayer. Ayer fue ayer. Dios no está para cumplir tu pasado, Dios está para cumplir tu mañana, tu presente. Eso es Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Vamos a lo mismo. Estamos batallando con la trampa de ser libres, ¿me entiendes?, físicamente, pero esclavos mentalmente. Es tiempo, iglesia, que muchos de nosotros tenemos que ser libres de nuestro pensar. Tenemos que ser libres de esto.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que ser libres. Yo no sé qué está pasando en tu trabajo quizás. A lo mejor estás pasando momentos como los que yo pasé. A lo mejor, mujer, llegas a la oficina y alguien te voltea a ver, alguien se sonríe contigo. Es que hay un pensamiento que el diablo quiere atacar aquí. Y tienes que ser libre de eso. No puedes dejarle la oportunidad al enemigo a que te impida llegar al cumplimiento de Dios. ¿Sabe qué hubiera pasado, hermano Daniel, ese día si yo le hubiera dicho a la mujer: vámonos a tomar un café? Y luego la descarada me dice esto: yo no quiero ser la segunda, quiero ser la primera. Dije, ¿tú crees que yo voy a dejar a mi familia por ti? No. Note esto. Pero ¿qué hubiera pasado, hermano Miguel? Si le hubiera dicho, vámonos a tomar un café. ¿Se da cuenta? Ahora, como testimonio lo digo, porque también a veces da vergüenza, ¿no? Esos momentos. Pero sé que al decirlo alguien puede ser libre de este momento en el cual puede estar pasando. Y no tiene que ver con mujer, tiene que ver con hombres también. ¿Sí? Y esas partes tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos caer en una esclavitud. No, yo me puse a pensar después, le decía al pastor, ¿qué hubiera pasado? Le decía yo a él, si yo hubiera ido con ella. ¿Qué hubiera pasado? Porque el pensamiento estaba. No es que de repente, no, ya estaba. Un día de esto lo voy a invitar al café. A ver si es cierto. Que muy acá. Sí, como un hombre es así. Pero ¿qué pasa? Ese pensamiento, si se hubiera logrado desarrollar, yo hubiera perdido muchas cosas. Yo hubiera perdido mucho de valor. Y a veces un pensamiento pequeño se hace tan grande para destruir tu cumplimiento. Quizás hoy no estuviera pastoreando. Quizás hoy estuviera en otro momento. A lo mejor estuviera en el mundo. Quizás me hubiera gustado eso. ¿Sí? Recuerda que yo le platiqué aquí que vino un hombre y me dijo, pastor, tengo que confesarle algo después de una semana. Yo creo que la presencia de Dios lo hizo sentirse incómodo. Me dijo, le quiero confesar algo. A mí me gustan las mujeres casadas. Yo dije, en el nombre de Jesús, en mi mente yo empecé, dije, Señor. Ese era un viernes, cuando él me lo dijo aquí. Cuando él se fue, literal, hermano, yo empecé a reprender. Y como aprendí aquel día que Dios ha dado autoridad, yo le dije, Señor, si este hombre no tiene que estar aquí, va a ser tropiezo, sácalo de este lugar. Y no es que uno no ame las almas, recuerde. No todo el que entra aquí tiene con el mismo propósito. El diablo los manda para dividir una iglesia, destruir una iglesia, destruir un hogar. Cuando yo empiezo a reprender eso, le digo a mi esposa, es que esto y esto. Para el domingo no viene. Y me llama por la tarde. Me dijo, pastor, yo creo que ya no voy a asistir a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Qué le hubiera dicho? No, hermano, vente, hombre. Mira, iglesia, ¿por qué? Porque hay batallas. Porque hay batallas mentales. Porque cuando tú estás solo hay una batalla mental. Cuando te sientes abandonado hay una batalla mental. Cuando te sientes despreciado hay una batalla mental. Y cuando nosotros no dominamos eso, empezamos a tener problemas. ¿Y sabe quién no aprovecha? El diablo. ¿No te quieren? Pues busca amor en otro lado. ¿O no te ponen atención? Pues busca atención en otro lado. Nadie te entiende, nadie te escucha, pues busca a alguien que te escuche. Esa es mentira del diablo. No, si tú quieres que alguien te entienda, ahí está Cristo en el altar. Si quieres que alguien te abrace, la presencia de Dios te puede abrazar. Nosotros que conocemos el poder de Dios, si quieres que alguien, ¿me entiende?, realmente te escuche,
No hay nadie mejor que se llama Espíritu Santo para escucharte. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos otras maneras, otras fuentes para saciar lo que el diablo nos ha puesto como mentira. Y no es así, iglesia. Yo conocí un pastor que ya no es pastor, y perdón si meto estos testimonios porque es necesario y me quedé ahí estancado, pero es necesario hacerlo. El pastor se acerca conmigo y me dijo: ¿sabías que yo era pastor? Hoy está en una iglesia grande, se está restaurando, si estás volviendo a ser líder. Pero él me dice: ¿sabes? Yo tenía un problema que lo empecé a atacar, pero no podía cómo. Yo empecé a buscar mujeres de la vida alegre, pero yo empezaba a pagar, pero como sentía que me podían cachar, empecé a cruzar la frontera hacia Tijuana y empecé a pagar. Y de repente dice: mira hasta dónde llegó el pastor. Pagaba con el dinero de la iglesia, con el propio dinero de la iglesia pagaba sus deseos. Qué tremendo esto. Y cuando él dice: hoy me siento avergonzado, y yo solo me queda restaurarme. Porque cuando un pensamiento te lleva a una cosa, empiezas a ser atado a tu pensamiento. ¿Y qué dice el diablo? Estás bien, todo está tranquilo, no pasa nada. Iglesia, tenemos que volver a esa senda antigua otra vez. Si deseamos que Dios cumpla algo en nosotros, vamos a tener que volver al principio. Volver a practicar los que nos hacía acercarnos a Dios. El problema de nosotros como seres humanos es que no podemos hacer un reset, ¿cómo se dice? Un reinicio a nuestras vidas. Pero sí se puede. Empieza otra vez como empezaste al principio. Vuelve a amar a Dios como amabas al principio. Vuélvete a interesar en Dios como lo hacías al principio. No te acuerdes de nada de lo que ha pasado. Simplemente haz una restauración, un reset de tu vida y empieza de cero otra vez. Lo podemos hacer, iglesia. Lo podemos hacer. Si no lograste nada ayer, no importa. Hoy hay una palabra de fe para que Dios pueda cumplir algo en nosotros. Ayer, mientras meditaba en esto, Dios ponía muy fuerte esto: decirle a muchos de ustedes: lo que Dios no logre hacer en ustedes, lo hará en sus hijos. Y que eso no te desanime, sino que te alegre el corazón. Porque entonces Dios traía en mi pensamiento la vida de David. Cuando él compró aquel terreno, ¿se acuerdan que dijo: no le daré nada a Dios que no me cueste? Pero ese terreno lo había comprado pensando él que iba a levantar el templo de Jehová y que iba a hacer ahí un templo. ¿Y qué le dijo Dios? No, no eres tú. Has matado demasiado. Y yo quiero a alguien que tenga las manos limpias, que sea corazón inocente. Y escogió a Salomón. Y mientras Dios hablaba en mi corazón el día de ayer, y se lo dijera a muchos de ustedes, es para que no se desanimen. Si Dios no lograre en ustedes lo que ustedes han creído, Dios lo hará en sus hijos. Dios lo hará en ellos. Porque de algo que Dios es claro y lo dice es que Él nunca fallará a lo que ha hablado. Y lo que nosotros no logremos ver, lo hará Dios con tus generaciones. Y tienes que creerlo. Y que dice: Señor, aunque yo no lo vea en mí, hazlo en mis hijos, hazlo en ellos. A lo mejor nosotros somos como los David, que no estamos aptos para hacer lo que Dios ha preparado, pero nuestros hijos sí. Nuestros hijos sí. Y eso tenemos que llevar a una realidad, a nuestro pensamiento.
Porque si te aferras a que Dios lo haga contigo, imagínense qué hubiera pasado si David se hubiera aferrado y no hubiera hecho caso a Dios y hubiera hecho el templo. Toda adoración, todo sacrificio que se hubiera hecho en ese templo hubiera sido nada para Dios. Y así puede correr el peligro en nuestras vidas. Por eso siempre es dejarle el momento a Dios. Si Dios está por cumplir algo y no lo hace contigo, no lo hace conmigo, creámosle que Dios lo hará. Si no es con nuestros hijos, lo hará con nuestros nietos. Y si no lo hace con nuestros nietos, lo hará con nuestros bisnietos. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la certeza, que Dios nos da a nosotros. Y perdón si me quedé ahí porque ya no pude llegar al mensaje. Pero quiero que vayan a la última imagen conmigo, por favor. Vivir la promesa como realidad. ¿Qué está haciendo hoy que tú y yo no podamos estar viviendo algo real de Dios? Si Dios ya te dijo algo, ¿por qué no lo estás viviendo como que si fuera real? Si Dios ya te habló y te puso en el corazón, ¿me entiendes? Si Dios te está trabajando contigo, ¿qué es aquello que no te está dejando vivir como que si fuera real hoy? Porque muchos lo creemos, pero no estamos actuando como que si fuera real. Muchos dicen, yo lo creo, Señor, que mis hijos serán bendecidos y serán los que Dios va a usar. Pero no estás haciendo nada como que si fuera real. Y cuando digo no estás haciendo nada como real, es enséñales a orar. Que cuando estén grandes ellos sabrán a dónde llegar. Si tú crees que Dios va a usar tus generaciones, ¿qué estás haciendo como que si fuera verdad hoy? ¿Los estás sentando a la mesa para enseñarles a orar por sus alimentos? Mire, yo cambié la oración con Santi. Porque antes, Señor, gracias por mis alimentos, thank you Lord, y amén. Hoy yo le dedico a él y le digo, vamos a dar gracias. Ya no vamos a orar solamente, vamos a dar gracias. Y les dije la otra vez, le enseñé niños de África y niños que estaban tomando agua del suelo. Y le dije, mire Santi, tú tienes lechita, tienes jugo, tienes agua, ellos no tienen. Por eso tienes que dar gracias. Y de repente otro grupo, hay un niño comiendo arroz en el suelo. Y le dije, mira, tú tienes mesa, tú tienes silla, tú tienes un sillón, tienes una cama. Él no tiene dónde comer su arroz. Y pareciera que diga, pero es un niño que va a entender. No, ya va a cumplir 5 años y tiene sentido de razón, ¿me tienes? De que en algún momento alguien le enseñó a decir gracias. Porque yo sí creo que nuestras generaciones van a servir al Señor. Y si Cristo no vuelve pronto, mis generaciones, nuestras generaciones mirarán el poder de Dios también. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás viviendo como que si fuera real? ¿O estás esperando a ver cuándo sucede? Porque así actuamos. Actuamos como que, aleluya, gloria a Dios, amén, yo lo creo. Sí, así es. Pero ¿qué estamos actuando como que si fuera real la promesa? Emma, ¿qué es lo que te gusta hacer, mija? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta tocar un instrumento? Porque te voy a poner aprieto a los padres. Cantar. Art. Imagínate. Entonces sus padres dicen, espérate, a mi hija le gusta eso. Me voy a sacrificar para darle la mejor clase, para que ella llegue a ser una de las mujeres que sepa hacer bien lo que quiere hacer. Eso es creer a la promesa. Eso es creer. Pero ¿qué hacemos muchos? No, la voy a meter al instituto bíblico para que aprenda a predicar. No, es darle el espacio para que en el caminar ella crea que sus padres están creyendo en una promesa. Si alguien dice, si de repente Santiago le dice a su mamá, quiero ser futbolista profesional, ¿qué es lo que va a tener que hacer la mamá? Buscar un equipo de fútbol y meterla ahí.
creer en una promesa. ¿Qué si tu hijo, Emily, te saca de pobre y es el mejor futbolista para el Mundial de Estados Unidos o de México? No sé. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es esto? Pero a veces decimos, Dios lo dijo, un día lo hará. No estamos viviendo como que si realmente Dios ha prometido algo. No estamos viviendo como que si realmente Dios lo hubiera dicho. Pero como lo escuchamos de predicadores, lo escuchamos del pastor y esto y el otro, a veces no tenemos sentido a esto. Por eso es importante vivir como que si la promesa fuera real. Me dijo alguien, ¿será que uno ama más a los nietos que a los hijos? Y dijimos, no. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que con nuestros hijos nos equivocamos y aprendimos de ellos que ahora no lo vamos a hacer con los nietos. Y no es que no los amemos menos, porque muchos creen que los abuelos aman más a los nietos. No, es que aprendimos de los hijos nuestros errores y por eso cuidamos ahora a los hijos, a los nietos. Antes a los hijos se le agarraba palo, hoy a los nietos a trompa. Porque uno va aprendiendo. Esta vida, esta clase de vida, de una promesa, la tenemos que vivir creyéndolo todos los días. Yo sé que no es fácil, pero creyéndole al Señor, y si Dios lo dijo, tarde que temprano Él lo cumplirá en nuestra vida. Por eso, iglesia, el tiempo de cumplimiento para nosotros es el cumplimiento de Dios para nuestras vidas, para tu casa, para tus hijos, para la iglesia. Todo tiene que ver con aquello que le hemos estado creyendo a Dios, pero actúo. Me da gozo saber de aquellos que le han creído a Dios y han dicho, pastor, vamos a estudiar. Qué bueno, qué bueno, porque de lo que aprendas Dios te lo va a demandar. No va a ser de, ya tengo un título en el cuarto, en la sala. No, hay una demanda, porque el cumplimiento está por llegar. Dios va a cumplir lo que ha dicho. Por eso es hermoso saber, ¿me entiendes? Que una otra manera podemos hacerlo. Yo tenía la mentalidad hace muchos años que decía, yo para qué voy a ir a aprender música, para qué voy a ir a aprender canto, para que no sé que un día me engrandezca. Era una mentalidad tan cerrada, porque así nos enseñaron en la iglesia. Hasta que un hermano dijo una vez, ¿sabes qué? Vamos a ir a estudiar. Y le digo, no, yo le voy a pedir al Señor que me tome mi garganta y me haga cantar. Era una mentira eso. Por eso hay escuelas de música, de canto. Y entonces cuando empecé a estudiar me di cuenta de que yo estaba muy mal. Pero yo siempre me ponía mi mano en mi garganta, Señor, úsame, Señor. Úsame, unge mi garganta, Señor. No, Dios lo hace, sí, pero no hay nada mejor ir a unas clasecitas, ¿verdad? ¿Verdad? No es nada mejor, no hay nada mejor. ¿Qué estás haciendo? Preparándote para el cumplimiento, preparándote para tu cumplimiento, para tu tarea, para lo que Dios ya te ha diseñado por hacer. Pero si no lo estás haciendo y estás esperando que se cumpla, cuando se llegue el cumplimiento, pues ¿qué vas a hacer? Si no lo has estado viviendo como que si fuera una promesa. ¿O crees que la promesa va a llegar ya que ahora es el día? ¡Pum! No. Mientras llegue ese día, preparémonos. Preparémonos. En cualquier área que tu corazón sienta. ¿Me tienes? Como decía Tony el viernes, quiero mi propia compañía. Para eso hay que practicar. Cómo hacerlo, como esto, como el otro, como allá. Y porque cuando venga la compañía, tus trabajadores entenderán tu trabajo. Pero primero se practica, primero se aprende y luego se lleva a cabo. Porque si no, ¿cómo? Nuestra vida, iglesia, está bajo un cumplimiento. Usted y yo estamos bajo una nube de cumplimiento, que llega el día y la hora donde Dios va a cumplir su palabra.
Pero mientras eso llega, preparémonos en nuestras vidas. Seamos libres de nuestros pensamientos y creamos que Dios es un camino de un milagro para nosotros. Yo quiero invitarle que se ponga de pie en esta hora.